Seguimos aquí en Vivencia de Fe con la experiencia, el testimonio, la vida en el Señor y familiar del ingeniero Edwin Zavala. Cariñosamente el Zavala, lo conocemos en los medios de fe. Zavala, entonces nos decía, la regla lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, instruye a tu hijo desde joven, ¿eh? Sí, Instrúyelo, o sea, hay que tener una vara de medir a la derecha y a la izquierda, donde te van mostrando el camino y que tú tienes la experiencia, la buena experiencia, tuviste la dicha del Señor de tener unos papás, un papá y una mamá implicados en hacer de tu vida un hombre de bien y mandarle bendiciones y oraciones por esos compañeros tuyos que no tuvieron la misma suerte o el mismo destino, los que hayan estado presos o los que han caído en vida desafortunada, para que el amor de Dios y la misericordia los toque y los alcance. O si están viendo el programa en algún momento, se sientan invitados y llamados a que no es que somos buenos y malos, simplemente hay historias. Exacto. Donde estamos envueltos. Entonces fuiste creciendo con valores y eso no te dio tiempo entonces a desviarte mucho. Entonces transcurriste en deportes, en estudios. Exacto. Algo que ocurre en los barrios aquí en República Dominicana es que uno se involucra mucho en actividades deportivas. En el caso mío, tuve un vecino que nos invitó a practicar judo. Entonces, en las noches se iba mucho la luz. Ahora se va menos, pero antes se iba, todas las noches se iba la luz y uno pasaba horas sin energía eléctrica. Entonces, iba al judo. Entonces, tenía esa rutina de que iba en la mañana al colegio, en la tarde jugaba béisbol y a veces jugaba baloncesto. Y todas las noches yo practicaba judo. judo. Tú te sabes defender, además de la palabra de Dios, tienes tus defensas personales. Es mejor ser amigo de Zavala. Entonces, ¿te criaste en la Romana hasta qué edad? Sí, yo viví en la Romana hasta los 17. Yo terminé el colegio, tenía 16, no pude inscribirme de una vez en la universidad porque aspiraba a estudiar en la UAS y antes los procesos no son similares a los actuales y nos perdimos la inscripción para el semestre en el que debía entrar y ahí entonces entré ya luego a los 17 años, vine a vivir aquí a Santo Domingo desde los 17 años. Familiar, ¿se quedaron tus padres allá? Sí, mis padres se quedaron allá. Yo vine a vivir con una tía mía, doña Elvira, mi tía Elvira, murió, que en paz descanse. Ella vivía en Altos de Cancino y ahí viví yo mis primeros años. ¿Tu madre en esa época de la adolescencia allá? Yo digo, René, discúlpame, que yo he tenido 3 madres. Es decir, mi madre biológica, doña Chichita, mi tía Lourdes y mi tía Elvira. ¿Por qué menciono a tía Lourdes? Es una hermana de mi papá, la hermana mayor. Y es que mientras yo era muchacho, mencioné que jugaba béisbol, a mí me era indiferente yo salir del play de béisbol y llegar a casa de mi tía Lourdes y quedarme ahí, porque donde mi tía Lourdes yo tenía hasta uniforme de la escuela. O sea que te dieron mucho amor. Sí. O sea que el amor de Dios, fíjate que ha estado presente en tu vida. Y aquí tuviste el sistema de doña Elvira, también era de rayita. Tú conocías a uno que era de reglas con el maestro Zavala y doña Chichita. Y tu tía Elvira lo continuó más. Aquí de hecho fue más complicado porque en casa de mi tía hubo una experiencia trágica. Yo tengo un primo que, como dicen en el barrio, no era de nada y cuando empezó a trabajar salió a celebrar su primer salario y se metió en un problema y murió. Y luego de eso vivimos eso. Qué tristeza, un esa trauma. Pérdida, esa tragedia. Exacto. ¿Y cómo lo pudieron ir superando? Poco a poco, acompañado del Señor. Poco a poco. Te lo digo a las personas que están viviendo un duelo en este momento, una pérdida que pasa. Vemos también en las noticias tantas pérdidas que tenemos de jóvenes que pierden la vida o situaciones desafortunadas. Son dolores desgarrantes, pero el amor de Dios en esos momentos te levanta, te sostiene. Entonces ya había una pérdida y había que cuidarte más. Aún más, es correcto, exacto. Entonces yo de la universidad tenía que ir directo a la casa. Es decir, yo empecé estudiando en la UAS, después porque necesitaba terminar rápido, me cambié a INTEC
y las restricciones fueron aún mayores cuando me cambié a Intec, porque entonces tenía otro círculo de amigos que querían salir más, que querían hacer otras cosas, y yo no podía hacer todo lo que mis compañeros de estudios hacían, porque yo tenía mayores restricciones, no por lo que yo podía lograr por el dinero que tenía, porque era de escasos recursos, sino porque no me daban espacio en la casa para protegerme. Los recursos estaban limitados, pero también no te daban tanto espacio, que quizás eso en algún momento te hizo sentir como extraño, ¿verdad? O atacado por algunos compañeros. Pero ¿y cómo llega? Entonces tú creces entre valores, familias que te cuidan, te sentiste importado, o sea que tú no eras como uno más, tú tenías que rendir cuentas. ¿Cómo llegas a encontrarte con el amor de Dios? Porque veo que amor de familia no te faltó, tuviste una niñez y una juventud cuidado. O sea, usted tenía dueños y dueñas. Sí. ¿Cómo llegas al amor de Jesucristo? Bueno, cuando yo vivía en La Romana, yo me mudé, me cambié de sector, y cuando mi familia se mudó, ¿verdad? Cuando cambié de sector, entonces conocí dos nuevos mejores amigos. Siempre estábamos en todos los lados, David, José y yo, siempre estábamos para todos los lados. José dormía mucho, recuerdo que una tarde yo fui a buscar a José estaba durmiendo, y me quedé esperándolo en su casa, me puse a ver televisión. Cuando se despertó, ya entrada la tarde, yo le dije, ¿tú sabes qué, José? Hoy vamos a ir a la iglesia. Y había una iglesia evangélica nueva cerca de la casa, y entonces él me dijo, pues vamos. Y esa noche entonces nos cambiamos, nos fuimos y nos presentaron a Dios. Y lo que nos presentaron... esa propuesta de un Jesucristo más personal. Exacto. Y nos lo presentaron, y lo que nos presentaron nos llamó mucho la atención. Y ahí aceptamos al Señor y conocí y experimenté la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo lo pude experimentar ahí en ese tiempo. Pero, ¿qué te digo? Eso fue cuando yo estaba finalizando el tercero de bachillerato, muchacho todavía, y terminé el bachillerato y todavía era convertido, como le dicen a los evangélicos por ahí. Y cuando terminé el colegio, tuve un tiempo de espera antes de venir a la universidad, en el cual tuve que trabajar, porque como no había muchos recursos en la casa, tuve que trabajar para gestionarme algunas cosas. Y en ese tiempo que estuve trabajando, entonces me descuidé en la relación con el Señor. Me olvidé de eso. ¿Se te olvidó esa experiencia? Sí, entonces cuando llegué aquí a Santo Domingo, yo no me dejaban salir mucho, yo no sabía dónde ir, dónde no ir. Todo era mucho más peligroso, existía el miedo por el trauma todavía que había. Que viene de un pueblo. Exacto. Y había una muerte ya en tu familia. Exacto, entonces me mantuve alejado, pero ocurrió algo bueno cuando me cambié de universidad. Insisto en que el yo haber perdido 2 años por razón de querer entrar a la UAS fue el plan que el Señor tenía preparado para que yo entrara a Intec en el mismo trimestre que un hermano mío comunitario que tú conoces, se llama Kelvin Rodríguez. Bien, bendiciones para Kelvin, que era un gran evangelizador Es correcto. de jóvenes universitarios. Es correcto. Entonces, entramos a la universidad juntos desde el mismo primer trimestre, y Kelvin Kelvin influyó en tu fe, pero no te muevas, luego de esta pausa vamos a seguir hablando de todo, cómo Dios permite que perdieras 2 años, pero para ganarte la vida eterna. Que cada vez que había una pausa, por lo que sea, porque nos vamos a comer una galletita, Kelvin, al que tenía cerca, se ponía a hablarle de lo que él había vivido, de lo que él estaba experimentando, y de un grupo ahí que se llamaba Alabemos. O sea que Kelvin no era tímido en la fe. No. No era de lo que iba a un grupo de oración y luego hacía una vida paralela. En el caso mío, me sentía como en un lugar donde siempre he querido estar para siempre. Es decir, en el mejor lugar que puedo estar.